Muy buenos días, iglesia, bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestra clase matutina, ya cantamos, ya oramos. Entonces, demos un breve repaso de lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días estábamos explicando esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muchos judíos esperaban que cuando el Mesías llegara se tratara de una revuelta, ¿no? de un tiempo en donde los judíos recuperarían aquel tiempo de Salomón y David, ¿no? Donde eran muy poderosos en las naciones y se escuchaba del pueblo de Israel y de su Dios Yahvé. Entonces, en esta transición muchos estarían pensando, cuando llegue el Mesías, vamos a recuperar la tierra, vamos a recuperar Canaán, vamos a volver a ser aquella nación que fuimos y los romanos van a estar bajo nuestros pies. Pero resulta que el Señor no llegó a poner un reino local ni terrenal en un sentido, sino vino a traer el reino de los cielos, que se enfoca no en naciones o terrenos, sino en cambiar el corazón de las personas. Y todo aquel que nacía de nuevo era incluido en este nuevo reino, en el reino de Dios, en el reino del Mesías. Entonces el Señor tiene que explicarle eso a la gente que está alrededor de él. Vimos la samaritana, ¿se acuerdan? A la samaritana tenía la idea de se adora en este monte, ustedes dicen que se adora en Jerusalén, y el Señor les dice ni uno ni otro, de corazón. Después va con Nicodemo y a Nicodemo le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Prácticamente sería, si no naces de nuevo, no puedes ser parte de esta nueva comunidad, porque esta nueva comunidad es una comunidad no nacional, sino de fe. Es una comunidad de fe. Y les leí varios textos en donde dice que judío no es el que lo es de sangre, sino judío es aquel que es de corazón, que ha nacido de nuevo. Entonces, en un sentido, nosotros somos judíos, no étnicos, pero sí por la fe que tuvo Abraham. Y eso es lo que Pablo nos enseña en su carta a los romanos, en su carta a Gálatas, que no se trata de el nacionalismo, sino de la fe. Entonces, el Señor llega y empieza a acomodar esta transición de entre antiguo y nuevo pacto, y a muchos les cuesta mucho trabajo de ese tiempo, bueno, hasta hoy todavía, entender que no se trata de la nación, no se trata de un territorio, de una bandera, se trata de la fe y del Señor Jesucristo. Entonces terminamos la clase pasada diciendo, y ahí ya voy a empezar a leer en su hojita que tenemos hoy, terminamos la clase pasada diciendo, una vez que hemos traído esta aclaración en cuanto al plan redentor de Dios, debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la primera vez que la palabra o sustantivo, iglesia, y en griego ahí se las puse, eclesía, fue usada en el Nuevo Testamento? La clase de hoy es demasiado sencilla, pero lo sencilla de la de hoy se va a contrastar con lo pesada que va a ser la dentro de 8 días. Entonces agarre hoy, llévesela bien, tranquilo, porque va a ser fácil, pero dentro de 8 días véngase bien encafeinado. Miren, ¿cuándo fue la primera vez que fue utilizado el sustantivo iglesia? ¿Cuándo? Porque estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de esta transición. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento se tomaba a Israel en totalidad, la nación, como pueblo, todos, y Pablo nos dice no eran todos, eran solo los que creían, pero eso nos viene hasta el Nuevo Testamento, por eso lo entendemos, él nos lo explica hasta el Nuevo Testamento. Pero la palabra iglesia, ¿cuándo se utiliza por primera vez? Y sigo leyendo. El apóstol Mateo, no es de que solo él escribiera, Marcos y Lucas también escribieron, pero Mateo lo escribe más ampliamente. Mateo lo dice de una forma más completa.
El apóstol Mateo nos dejó en su evangelio uno de los eventos más grandiosos en cuanto a la iglesia se refiere. ¿Están ahí conmigo? Es en su escrito que escuchamos por primera vez el sustantivo iglesia, Hugo. Nuestro Señor Jesucristo tenía aproximadamente un año de haber comenzado su ministerio, aproximadamente un año, cuando surge la siguiente situación. Entonces, ahí vamos a leer Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Puede leerlo ahí o puede leerlo en su Biblia. Mateo 16, versos 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? ¿Se acuerdan del Hijo del Hombre? De Daniel. ¿Quién dice la gente, no? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista. O sea que cuando vieron a Juan el Bautista decían: él ha de ser el Hijo del Hombre. Otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, estuve estudiando un poquito esto y lo que querían decir es que el Hijo del Hombre sería como uno de esos grandes hombres de la antigüedad. Uno como Jeremías, uno como Elías, uno como Ezequiel, y probablemente era Juan el Bautista, dicen. Esa es la idea. El Hijo del Hombre va a ser uno de esos grandes, como los grandes que hubo en la antigüedad. ¿Por qué que hubo? Porque recuerden que en el tiempo intertestamentario, se dice, no me acuerdo, en el tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo hay 400 años más o menos. Ahí no hubo profetas, no hubo palabra de Dios. Entonces imagínense, 400 años de cierta manera de silencio. Entonces ellos dicen: el que viene, el Hijo del Hombre, va a ser como uno de aquellos de hace añales, en siglos. Esa era la idea. Ellos tenían esa expectativa. Cuando Él llegue, será como Jeremías, será como Isaías, como Ezequiel. Probablemente es Juan el Bautista. Esa es la situación, ¿sí? Continuemos leyendo. Dice, y esto es muy importante: y ustedes, verso 15, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante notar, esta es una situación particular con el apóstol Pedro, pero también podríamos decir, hermanos, que para que una persona pueda ver a Jesús, se necesita una intervención del Padre o del Espíritu Santo. ¿Sí se da? ¿Sí? No, a pesar de que Él estaba frente a ellos, no habían comprendido quién era. Y tiene que intervenir el Padre. Y el Padre abre los ojos de Pedro por primera vez. Eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Y no solamente le dice: tú eres el Mesías, le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Impresionante. Pero la substancia que quiero que veamos de todo esto es lo que viene. Ahora Jesús responde, verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, y esta es la primera vez en la historia que escuchamos, mi eclesía. La primera vez. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos,
y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y algo interesante también, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo, porque no había llegado el momento de la revelación al mundo entero. Vamos a su hojita. Dentro de la historia de la iglesia, estos versos han sido debatidos como no tenemos idea. Son versos muy significativos. De hecho, el debate continúa hasta hoy. Este es precisamente los versos que utilizan los católicos romanos para decir que Pedro es la piedra o la piedra de la iglesia católica romana, y ellos van a estos versos para decir: aquí es cuando el Señor funda su iglesia en Pedro, y de ahí la sucesión apostólica hasta hoy. Todos los papas representan esta. O sea, el debate es tremendo. No me voy a meter en eso ahorita. No vamos a hablar de eso. Vean lo que sigo diciendo. Más adelante regresaremos a estudiar estos versos con detalle. Por ahora, solo haré algunos comentarios que creo pertinentes. Jesús pregunta directamente a sus discípulos quién pensaban que era el Hijo de Dios, a lo cual Pedro contesta de forma asombrosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque ya lo dije, lo vuelvo a leer. Lo primero a destacar es que Jesús dice que el que Pedro haya hecho tal confesión no se debía al mero raciocinio o a la intuición, sino que era necesaria la revelación dada por el Padre. El Padre abrió los ojos del corazón, ojo a cómo lo pongo, el Padre abrió los ojos del corazón de Pedro, y por primera vez veía que el maestro a quien seguía era el Mesías, el Hijo de Dios. Muchos de nosotros podemos estar siguiendo la tradición, la religión, y religión no tiene nada de malo, es bueno la palabra cuando se usa en un contexto correcto, pero aún no haber abierto nuestros ojos a saber quién es Cristo. Yo veía un post que decía: nadie busca un Salvador a menos que sepa que lo necesita. Hay muchísimas personas que creen: mira, yo no estoy tan mal, no sé por qué tendría yo que necesitar un Salvador. Porque no ha habido ese abrir de sus ojos del corazón. Pero cuando una persona ve su vida, ve claro y ve la santidad de Dios y todo lo que Él hace y pide, realmente decimos: necesito un Salvador urgentemente, porque yo no puedo presentarme delante de Dios así. Aquí estoy. Nadie, ¿no? Nadie puede si no está el Santísimo Mediador. Por primera vez, Pedro abre sus ojos porque interviene el Padre. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Un muerto no puede abrir los ojos porque está muerto. Necesita que le den vida. Y es ahí donde entra nosotros compartiendo el Evangelio, para que el Señor utilice esa palabra para traer de la muerte a la vida a una persona, y por primera vez pueda ver la belleza de Jesús y la belleza de nuestro Dios. Ahora, sigo leyendo. Esto nos ayuda a comprender que para que alguien pueda ver que Jesús es el Cristo, se necesita la intervención de Dios. Seguido a esa impresionante confesión de Pedro, nuestro Señor le revela lo que está a punto de suceder, que Él edificará su iglesia. Estoy seguro que Pedro no comprendió con exactitud lo que el Señor estaba revelando. Pero lo que sí podemos ver es que la gloriosa esposa de Cristo estaba a punto de nacer. Van conmigo. Ahora bien, como les digo, la clase es tan sencilla que ya casi acabo. Ahora bien, es oportuno aclarar, y esto a lo mejor lo saben ustedes, pero lo digo, es oportuno aclarar que el sustantivo iglesia no proviene originalmente de los cristianos. ¿Usted sabía eso? Porque nosotros pensamos iglesia, es algo cristiano, es una palabra cristiana nada más. Pero no,
era una palabra que se utilizaba en esos tiempos. Miren, la palabra iglesia no proviene originalmente de los cristianos, sino que en el tiempo de los griegos se utilizaba esa palabra o ese sustantivo para referirse a la asamblea o reunión de los ciudadanos. Entonces, en el tiempo griego, tú bien podrías escuchar, va a estar la reunión de la eclesía. Y no se refería a nosotros. Se refería a una reunión de personas ciudadanas de ese pueblo para tratar temas importantes. ¿Sí? Una asamblea. Sí. Vean, sigo leyendo. En la cultura griega se solía decir que se iba a realizar la reunión de la iglesia, lo cual significaba una reunión política o social de ciudadanos o líderes que tratarían asuntos importantes para la nación. Nuestro Señor hace uso de esa palabra, ¿sí? ¿Por qué hace uso de esa palabra? Porque era conocida. Era conocida, entonces el Señor toma esa palabra para explicarle a Pedro y los que estaban ahí lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces, si el Señor le dice, voy a edificar mi iglesia, en la mente de los apóstoles está, ok, iglesia es reunión. Entonces, cuando el Señor dice, voy a edificar mi iglesia, Él comenzará a reunir a sus ciudadanos. ¿Sí me explico? Entonces los apóstoles pudieron haber comprendido eso porque esa palabra se utilizaba en la cultura general. Para ellos no era algo nuevo, sino que lo podían entender a pesar de que eran judíos. ¿Sí? Entonces vean, nuestro Señor hace uso de esa palabra que era ampliamente conocida para decirle a Pedro y los demás apóstoles que de la misma manera en la que se reúnen ciudadanos en una asamblea, Él llamaría o convocaría a los suyos, ojo, otra vez importante, no a un templo, no a una región, no a un lugar en específico, sino como había dicho a la samaritana y a Nicodemo, los llamaría en espíritu y verdad, bajo la fe y su precioso nombre, independientemente de dónde estaban. En Ezequiel 34 se habla del pastor que vendría y que todas las ovejas vendrían a él. Entonces, cuando nosotros leemos cosas como y los gentiles vendrán a Jerusalén, lo que nosotros o muchos se imaginan es de que la gente va a ir ahí, al lugar. De hecho, por eso dicen que eso va a ser en el milenio, porque en el milenio tendríamos que ir para allá. Pero lo que realmente quiere decir es que venimos a la Jerusalén celestial o a nuestro Señor mismo, no importa dónde estemos, tío. Y eso fue desde que Él vino. Yo decía en la predicación, en la clase pasada, cuando tenemos una mala teología, terminamos pensando que si vamos a Jerusalén tendremos una bendición mayor porque estamos llegando a Tierra Santa. Les decía, y por eso se hizo las peregrinaciones. Vamos a Tierra Santa porque ahí sí en cuanto pija sientes escalofrío, varón. Sí, por ese pensamiento. Yo quiero que me bauticen, pero en el Jordán, porque ahí sí, mira, fluyen los pecados en el río. Pero ese es un mal entendimiento teológico, porque todo aquel que está en Cristo ya está en un sentido en Jerusalén. No se trata de ir, es venir a Él, es bajo la fe y bajo su nombre donde quiera que estemos. Es impresionante. Entonces, cuando le dice llamaré a los míos, convocaré a los míos, llamaré y edificaré mi iglesia, no se trata de que todos nos vamos a ir a Jerusalén. Se trata que todos vamos a venir a Él cuando escuchemos su voz. ¿Me explico, hermanos? Esto es muy hermoso porque el evangelio y el reino de Dios traspasa barreras, traspasa naciones y ha llegado hasta muchos lugares
del mundo. Continúo. A diferencia de la reunión de los griegos, que se reunían en la iglesia, esta iglesia nunca será destruida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos ver la durabilidad, poder y autoridad que Cristo mismo le está dando a su iglesia. Y miren lo último que pongo. Mientras Cristo viva, vivirá su iglesia. Desde aquellos momentos, Lu, el Señor está edificando su iglesia y los está llamando a Él. Y dice en Juan capítulo 10 que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Y cómo oímos su voz? A través de su palabra. Entonces no es que tengamos que ir a cierto lugar en el sentido de naciones o algo así, sino venir a Él. Ya una vez estando en una ciudad particular, entonces Él pide que sus santos se reúnan en un día a la semana para adorarle y escuchar su palabra. Pero eso es diferente. ¿Me explico? Entonces, esto es todo lo que tengo para la clase de hoy. Muy sencillo, muy fácil. Ver que esta es la primera vez que se escucha la palabra o sustantivo eclesía, y es a través de Pedro que tiene una revelación del Padre y le dice, tú eres Él. Y después le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y nadie la va a detener. Entonces, mis hermanos, vamos a regresar a estos versos a ver qué se refiere sobre tú eres Pedro. ¿Qué se refiere a edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia? ¿Qué se refiere a que el Hades no prevalecerá contra ella? ¿A qué se refiere con yo te daré las llaves del reino? ¿Ustedes han oído esas oraciones? De yo ato y desato porque dice la Escritura. Entonces vamos a ver qué es eso, qué es realmente las llaves del reino de los cielos y por qué les dijo ustedes van a poder atar y desatar. Eso es todo. La palabra eclesía no es originalmente de nosotros, sino se utilizaba en el contexto greco-romano. Pero el Señor la toma. Hoy en día sí es de nosotros, completamente. Ya es muy raro que alguien utilice esta palabra para una reunión. Esto ya es de nosotros, somos la iglesia. ¿Sale? Entonces, muy sencillo, así que vamos a tomar un break.